Sombras ocultas. En el mundo hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde el eco de la historia se mezcla con el silencio. Uno de esos lugares es el convento del Sagrado Corazón, en un rincón olvidado de los Cárpatos romanos. Aquí, entre muros de piedra y el susurro de la nieve que cae, nació una fe. Pero esa misma fe puede ser la luz que ilumine la oscuridad, o la llama que la atrae. Aquel año, de 1939, el mundo se preparaba para la guerra. Pero en el pequeño pueblo de Bistritza, Rumanía, la guerra más grande era la de la fe contra el hambre y la incertidumbre. Para Ana, la hija de un humilde carpintero y una lavandera, el convento era un faro de esperanza. Se rumoraba que las monjas tenían conexión directa con Dios, que podían hablarle. Ana quería esa conexión. Matei era un hombre de fe sencilla. Creía en el trabajo duro y en la bondad de su corazón, no en los milagros, pero veía en los ojos de su hija una devoción que no podía ignorar. Veía una fuerza que él no poseía. Elena, por otro lado, veía el fervor de su hija como una señal de que Dios la había elegido para algo más grande. Había escuchado historias sobre las monjas del Sagrado Corazón, sobre sus vidas dedicadas a la caridad y la oración. Para Elena era un destino digno para su hija. Los años de guerra habían dejado cicatrices en el país. El miedo era palpable, y el frío del invierno se sentía más intenso que nunca. Pero para Ana, que ahora tenía 15 años, el convento ofrecía un refugio. Su decisión de unirse a la orden se había solidificado. La Madre Superiora pudo ver más allá de la simple respuesta. Vio la misma devoción que había visto la madre de Ana, pero también vio una curiosidad intelectual, una sed de conocimiento que no era común entre las novicias. Ana se convirtió en la hermana Agnes, un nombre que representaba su pureza. Su vida era de disciplina y devoción, pero no se limitó a la oración. Pasaba horas en la biblioteca del convento estudiando teología y la historia de la iglesia. Quería entender el porqué de la fe. Los años habían pasado. Ahora, en 1953, con el régimen comunista imponiendo una nueva y opresiva forma de vida, el convento había encontrado la manera de sobrevivir. La Madre Superiora había logrado un equilibrio frágil con las autoridades. Pero el obispo Sergiu, un hombre de gran intelecto y autoridad, vio en la hermana Agnes un potencial que trascendía los muros del convento. Era una oportunidad para la hermana Agnes, pero también un sacrificio. Roma significaba alejarse de su hogar, de su familia espiritual, pero la Madre Superiora sabía que la fe no podía vivir en el aislamiento, debía crecer y expandirse. La hermana Agnes aceptó la misión, convencida de que su propósito era profundizar en su fe no solo para ella, sino para su comunidad. Partió hacia Roma, a la ciudad eterna. Dejó atrás las montañas nevadas y los silencios del convento para entrarse en un mundo de conocimiento que la llevaría a lugares que nunca imaginó y a enfrentarse a fuerzas que pondrían a prueba su fe. Una fe que hasta ahora solo conocía en teoría. Los años en Roma habían transformado a la hermana Agnes. Se había convertido en una erudita, una experta en teología y exorcismo, un tema que había despertado su curiosidad. Se sumergió en los textos antiguos, en los rituales, en la historia de la lucha contra el mal. Estaba fascinada por la idea de que la ciencia y la fe podían coexistir en la batalla por el alma. No fue hasta el año de 1964 que esa teoría se pondría a prueba. Habían descubierto un patrón inusual de posesiones que no podían explicarse. El Vaticano había estado recibiendo informes de una plaga de casos en la aislada región de Calabria. Pero lo que la hermana Agnes y el padre Luca no sabían era que estaban a punto de ser arrastrados a una tormenta que pondría a prueba todo lo que creían. La misión era simple, pero aterradora. Ir a Calabria e investigar los casos. Determinar si eran posesiones demoníacas reales o enfermedades mentales. Viajaron hacia el sur, hacia un lugar conocido por sus supersticiones y su fe inquebrantable. El padre Luca estaba entusiasmado, listo para la batalla, pero la hermana Agnes, la erudita, sentía una inquietud que no podía ignorar.
La atmósfera en el pueblo era densa. Se sentía el miedo en el aire. Los lugareños hablaban de una maldición, de una sombra que había caído sobre ellos, y le señalaban a una pequeña granja en lo alto de la colina. El padre Lucas se apresuró hacia la puerta, lleno de celo. La hermana Agnes se detuvo. Su conocimiento teórico de los exorcismos chocaba con la realidad que tenía ante sus ojos. El miedo se apoderó de su corazón. El padre Luca comenzó el ritual. Su voz temblaba. La hermana Agnes, paralizada por el shock, observaba. Reconoció los rituales, los cánticos, pero no era suficiente. Las palabras del sacerdote parecían rebotar contra una pared invisible. Y entonces, algo sucedió. Un evento que la hermana Agnes había leído en los textos antiguos, pero que nunca creyó posible. Una reacción que desafiaba toda lógica y ciencia. La hermana Agnes observó con horror cómo el símbolo más sagrado de su fe se disolvía en la mano de la mujer. El padre Lucas se desplomó, y la mujer, con una sonrisa malévola en su rostro, se dirigió a Agnes, no con palabras, sino con un pensamiento que resonó en la mente de la hermana Agnes y que la dejó paralizada. La monja erudita, la mujer de fe, había presenciado un milagro oscuro. El crucifijo se había desintegrado. El mal no solo había resistido, lo había devorado. Pero el verdadero terror no fue el metal desintegrado, fue la voz, las palabras que resonaron en su mente, que la llamaban por su nombre, la voz que conocía su pasado y la miraba con una familiaridad que helaba la sangre. Ahora sabía que el mal no era solo un concepto, el mal era personal. No olvides que tenemos más historias que podrían gustarte en el canal. Si te gustan este tipo de historias, no olvides hacérnoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima.